generalmente cilíndricos. Generalmente cilíndricos, lo que significa que no siempre son así. ¿Cuándo serán de otro tipo de forma? De otra forma. ¿Alguien tiene alguna experiencia? ¿Alguna idea? Se hace el pilote hincados en sitio, los que son hincados en sitio, normalmente son de sección cuadrada. Esos son los prefabricados. Se los fabrica en planta y se lo mete al suelo a golpe. Se lo mete a golpe al suelo. Esos son los hincados en sitio. Esos son de sección cuadrada. En este caso son, por eso dice aquí, generalmente cilíndricos, pero no siempre, que se utilizan en cimentaciones profundas para transferir las cargas de una estructura hacia capas del suelo más firmes o directamente en roca. Su objetivo principal es proporcionar soporte y estabilidad cuando el suelo superficial no tiene suficiente capacidad portante o cuando se necesita resistir fuerzas adicionales como cargas laterales, torsionales o sísmicas. Entonces, básicamente, cuando el suelo es muy blando en la superficie y no encontramos un suelo adecuado a poca profundidad, mandamos las cargas abajo, a mayor profundidad. Estos son los pilotes. Este es el cabezal, básicamente es el que hace como de zapata, digamos, pero es el elemento que transfiere la carga de la columna y la distribuye en cada uno de los pilotes. ¿Ya? Y ahí está la columna. Los pilotajes se emplean cuando el terreno resistente se encuentra a profundidades superiores a 6 metros o cuando este es poco consistente a mayores profundidades. También se utilizan en situaciones donde hay una gran cantidad de agua, cuando el nivel freático es elevado o cuando se presentan esfuerzos horizontales significativos. Entonces esos esfuerzos horizontales generan momento a la estructura y para evitar el vuelco de la misma se utilizan los anclajes con pilotes, se utiliza el pilotaje. Pilotes de hormigón armado se clasifican en dos grandes grupos desde el punto de vista de su fabricación. Según su fabricación serían pilotes prefabricados y pilotes en sitio. Pilotes prefabricados y pilotes en sitio. Este sería un pilote prefabricado y esta es su sección. Y este normalmente es el pilote en sitio. El prefabricado es hincado a golpe, les decía yo, y el vaciado en sitio hay que hacer una perforación. Se perfora con maquinaria el suelo y se procede al vaciado del pilote. Esta referencia fue sacada de Jiménez. Pilotes prefabricados son aquellos que se fabrican en talleres o plantas especiales y luego se transportan al sitio de la obra para ser instalados. Son pilotes que se hincan en el terreno mediante una máquina de impacto tipo martillo. Son relativamente costosos, ya que deben estar fuertemente armados para resistir los esfuerzos generados durante el transporte y el proceso de hincado. Es decir, para transportarlos a estos pilotes hay que transportar
fabricarlo horizontalmente, no verticalmente. La resistencia del concreto, del hormigón, básicamente es a la compresión. Si nosotros lo transportamos horizontalmente, van a haber esfuerzos de flexión. ¿Se dan cuenta? Porque lo vas a tener que amarrar de alguna manera, alzarlo y ponerlo en un carro, ¿no es cierto? Para bajarlo igual. Entonces, si no tiene la armadura necesaria para soportar su peso propio a flexión por esos cables que lo van a cargar, se parte. Y entonces ya no sirve. Por eso aquí hace mención a esta parte, digamos, son relativamente costosos y dice que deben estar fuertemente armados para resistir los esfuerzos generados durante el transporte. Y no dice que deben ser resistentes, porque obviamente el concreto va a resistir los esfuerzos del concreto. Una vez que esté bien vertical y empiecen a golpearlo, ya es el concreto el que va a trabajar, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Características principales. Fabricación controlada, eso es bueno, porque lo estás fabricando en una planta y ahí estás controlando el fraguado, estás controlando la cantidad de agua, todos los parámetros de cemento, de arena, está bien controladito. No es lo mismo que hacerlo en sitio, porque en sitio está todo a la ligera, todo correteando, no hay la comodidad, ¿no? En sitio que se tiene en planta. ¿Les hace frío ahí atrás o está bien así? ¿Hace frío? Un poquito le vamos para que no sufra la señorita. Ahora, si les hace mucho calor, la despachan aquí adelante de ellos. Resistencia. Suelen ser más resistentes a esfuerzos mecánicos durante la manipulación e instalación. La forma puede tener diversas secciones. Pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser circulares, entre otras. O sea, la forma ahí de la fabricación del pilote que va a ser hincado, pilote en fábrica, fabricado, va a depender de la facilidad básicamente constructiva. Por eso es que son cuadrados o rectangulares la mayoría. Es decir, vaciar una sección rectangular es fácil, ¿no? En cambio, si querés vaciar circular, no va a ser muy fácil, ¿verdad? Por el encumbrado y todo el elemento. Puede ser rectangular o cuadrada, es lo más fácil. Circulares y triangulares se pueden hacer, pero ya se te complica un poquito más. Instalación. Se clavan o hincan en el terreno mediante maquinaria especializada como martinetes o vibradores. Los elementos prefabricados tienen la ventaja de permitir una instalación rápida, ofrecen un mayor control de calidad y pueden utilizarse de forma inmediata, ya que no requieren tiempo de fraguado en obra, ya están hechos. También presentan desventajas como las limitaciones en su transporte, manipulación, peso, tamaño, riesgo de la fisura, daño durante el traslado o el hincado y su poca adaptabilidad a terrenos heterogéneos. Entonces esas son sus desventajas. Lo bueno de esto es que en un proyecto tú lo puedes mandar a hacer en planta y vas a iniciar el proyecto y esto se puede hincar fácil, depende de la cantidad de pilotes. En 2 o 3 días ya estarían todos los pilotes hincados, digamos. En cambio, en sitio vas a tardar más. Pilotes en sitio se construyen directamente en el lugar de la obra mediante técnicas como el vaciado de hormigón dentro de una perforación previamente realizada. El proceso consiste en realizar una perforación o excavación en el suelo y posteriormente rellenarla con hormigón, ya sea armado o simple. ¿Ya? Depende del diseño que se haga. Normalmente se llena de hormigón el hueco, se hace la perforación, se llena de hormigón y después se mete la armadura. Se sumerge la armadura. Se le empuja hasta donde entra. ¿Ya? Construcción en el lugar, dice. Se adaptan fácilmente a las condiciones específicas del terreno. Secciones variables. Pueden tener secciones circulares, cuadradas o de otras formas según las necesite en el diseño. Esto no está bien. Esto no es una de pilote vaciado en sitio. Esto está mal. No puedes vaciar en sitio una sección cuadrada, digamos. Porque ¿cómo vas a perforar? Tienes que perforar circular. Para vaciarlo cuadrado tendrías que encofrarlo, tendrías que mandar encofrado perdido. Sería una locura de la ingeniería gastar tanta plata. O sea, se puede, todo se puede, pero es una locura gastar tanta plata en hacer eso. Este punto no vale.
Refuerzo, dice, es común el uso de armaduras de acero dentro del pilote para incrementar su capacidad de carga. Tipos de pilote en sitio, es que está desorganizado nomás esto, creo, ¿no? Pilotes prefabricados, se realiza una excavación mediante máquina perforadora y luego se rellena con hormigón. Pilotes perforados, perdón. Pilotes hincados, vaciados, se utiliza un tubo metálico que se hinca en el suelo y una vez alcanza la profundidad deseada, se vacía el hormigón dentro del tubo, el cual se retira posteriormente. Hay diferentes técnicas para el vaciado del pilote, en realidad. Entonces, en algunos casos tenés con encofrado perdido y a veces es metálico, y ese encofrado te sirve también para la resistencia del mismo pilote. En el cálculo entra el acero que va a bordear al pilote, su resistencia que le va a ayudar al pilote, ¿no? Hay otros que son con encofrado recuperable. Se mete el encofrado, se empieza a alargar el hormigón y se va sacando el encofrado. Y se sigue alargando el hormigón y se sigue sacando el encofrado. Se recupera el encofrado. No se espera hasta el final del vaciado. Se va en paralelo, vaciando, sacando, vaciando, sacando, vaciando, sacando. Y el otro que es ya sin encofrado, se vacía directamente el hormigón. En todos los casos, la armadura normalmente va después, al final. Pilotes con entubado recuperable utilizan tubos que se extraen tras el vaciado. Los elementos constructivos en sitio ofrecen flexibilidad para adaptarse a terrenos heterogéneos, permiten ajustar su longitud según la condición del suelo y presentan menor riesgo de daños durante la ejecución. No requieren transporte. También la construcción in situ tiene desventajas, como un mayor tiempo de ejecución en comparación con los pilotes prefabricados, dependencia de las condiciones climáticas y un mayor riesgo de contaminación del hormigón en terrenos no con presencia de agua subterránea. Sobre todo es el riesgo, ¿no?, de que se contamine la mezcla y ya la resistencia te cae, ¿no? Y eso pueden entrar a veces pedazos de basura, terrones, tierra ahí al medio y ya te disminuye la resistencia. Por su forma de trabajo, los pilotes se clasifican en la siguiente: pilotes de punta, pilotes por fricción y los pilotes mixtos. Los pilotes por punta, básicamente como su nombre lo dice, son pilotes que transmiten la carga al suelo principalmente por la punta. Y los por fricción son aquellos que transmiten la carga por la fricción que se genera en todo su perímetro del piloto. Y los mixtos son los que trabajan de ambas maneras. ¿Ya? Entonces, este sería un esquema de los pilotes que principalmente trabajan por punta, donde se los diseña, se diseña las dos cosas, la resistencia por punta y la resistencia por fricción. Cómo está trabajando tu pilote en el suelo que lo ha fundado va a depender básicamente del suelo. Es decir, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento entre el hormigón que estás metiendo acá y el suelo que está rodeándolo al pilote? Si el rozamiento es fuerte, entonces tu pilote va a trabajar por rozamiento, por fricción. Básicamente es eso, el rozamiento entre el pilote y el suelo que lo rodea. ¿Ya? Si no hay mucho rozamiento, va a tener que trabajar por punta. Pero va a trabajar por punta siempre y cuando encontres un estrato de suelo duro, de suelo resistente. ¿Sí? Si todo el suelo es muy blando, ninguno va a trabajar por punta. Va a ser netamente por fricción. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que se hace para diseñar un pilote mixto, que es el mejor de los casos, es generar aquí en la punta un bulbo, un bolsón, un sobreancho. Se lo infla y se genera un sobreancho aquí, que ya compacta el terreno blando y se mete el hormigón ahí y se genera una bola aquí. ¿No? Eso se está haciendo ya aquí en Santa Cruz, casi todos lo hacen aquí ya. Entonces se genera una bola aquí. Y de esa manera se hace el diseño por punta de alguna forma en cualquier tipo de suelo, básicamente, porque ya ahí ya
ya va a haber una resistencia, ¿no?, por punta. Pero son las tres formas: solo por punta, solo por rozamiento o fricción y mixto, ¿no? El tema de punta más se aplicaría a la ciudad de La Paz, a la ciudad de Cochabamba, donde su suelo es duro abajo, tiene roca incluso en algunos sectores. Entonces, imagínate tener una roca a 2 metros de la superficie, digamos. Entonces, o a 6 o a 8 metros, o sea, bien superficial, digamos. Entonces ahí los pilotes serían cortos. Acá los pilotes son más largos, 15, 20, 30 metros de profundidad. Los pilotes, depende del diseño que se haga. Entonces nosotros calculamos cuántas toneladas resistiría por rozamiento un pilote que nosotros vamos a proponer. Nosotros vamos a dar el dato. Nosotros vamos a decir, le voy a dar de diámetro tanto, 30 centímetros de diámetro. Y voy a darle una longitud de 10 metros. Con esos dos datos, yo voy a calcular cuánto va a resistir por rozamiento, con una formulita. Y dependiendo del tipo de suelo que tengo, voy a calcular cuánto podría resistir por punta ese mismo pilote. Sumando esas dos, voy a decir cuánto resistiría. Y si yo tengo una carga, por decir, de 1000 toneladas, y yo calculo un pilote que me resiste 100 toneladas, por decir algo, entonces, ¿cuántos pilotes necesitaría para esa carga? Más o menos ese es el criterio. Diseñamos un pilotito y de ahí vamos a calcular la cantidad de pilotes con esas características que necesitamos para que resista la carga total, ¿no? En 10 pilotes que resisten 100 toneladas cada uno, por decir un ejemplo fuerte, cubriríamos la demanda de la carga, ¿no? Pero ese es un ejemplo grande, porque normalmente las columnas que van a trabajar con 120, 140, 200 toneladas, no mucho más, digamos, va a estar por ahí. Y eso hay que distribuirlo en la cantidad de pilotes que nosotros veamos conveniente. Pilotes de hormigón armado. Los pilotes se pueden clasificar según el material con el que están fabricados. A continuación se describen los tipos de pilotes más comunes: madera, acero y hormigón armado. Madera son pilotes fabricados con troncos de madera rectos, resistentes y duraderos como pino, roble o eucalipto. Bueno, acá nosotros manejamos el cuchi, es el mejor, ¿no? La madera cuchi es la mejor. Estos fueron los pilotes que aparecieron primero. Estos son ancestrales. Se utilizaban madera, troncos de madera para estabilizar, digamos, cierta carga que se va a poner en diferentes obras, en el campo, en los puentes, en la construcción de puentes. Se utilizaban ya los pilotes que ahora los conocemos como pilotines de madera, ¿no? Por eso habla y lo menciona aquí como primero, digamos, la de madera ha sido lo primero. El tema del acero, después aparecieron los de acero, fabricados con tubos o perfiles de acero. Estos pilotes se destacan por su gran resistencia a la compresión y tracción. El problema es que son caros en algunos países donde no hay mucho acero. Ese es el problema. El acero es un campeón en resistir los esfuerzos de compresión, igual que los de tracción. El problema es que para poner una barra de sección llena de 1 o de 2 pulgadas de acero es demasiado caro. Por eso es que pasamos a que el hormigón armado, ¿no? Pilotes de hormigón armado construidos con concreto reforzado con acero. Estos pilotes son los más comunes en cimentaciones profundas debido a su durabilidad y alta capacidad portante. Una gran cosa el hormigón: no se corroe con la humedad, con el suelo, con los agentes agresivos del suelo. El hormigón resiste a esos agentes. Si yo construyo un pilote de acero, con el tiempo se va a ir deteriorando fácil, pero resiste esfuerzos grandes, mucho más que el concreto, el acero de compresión, y además resiste la tracción. En cambio, el hormigón te resiste la compresión, pero no te resiste los esfuerzos de flexión o de tracción. Entonces, en ese caso va el acero adentro, va protegido por hormigón, no se va a corroer muy rápido y va a resistir las tensiones que se generen en ese elemento, tensiones de flexión o de tracción que se puedan dar. Ventajas y desventajas, material, las ventajas y desventajas. El
madera, económico, fáciles de instalar, baja resistencia y duración limitada, ¿sí? Aunque si plantamos un pilote de cuchi, yo creo que fácil pasa los 100 años ese pilote de cuchi, ¿no? No sé si conocen esa madera. Ya no hay mucho, pero todavía se consigue. Hay. Acá en el Urubó, cuando se estaba construyendo una casa, se hizo una excavación. Iban a hacer, como es montañoso eso, entonces querían hacer una nivelación, bajarle, y le bajaron harto, como 5 o 6 metros, bajar. Y ahí abajo pillaron un árbol, básicamente, de cucho, un troncano así echado. Cruzaba casi todo el tronco. Parecía intacto, parecía que lo hubieran enterrado ayer, digamos. Y estaba con 6 metros de profundidad. Solamente tenía la parte superficial, nomás un poquito de que lo limpiaron y troncando que se pillaron ahí. ¿Cuántos miles de dólares puede costar ese tronco ahorita, digamos? Entonces, por eso les digo yo, fácil un pilote de cuchi, creo yo que aguantaría de unos 20 centímetros de diámetro, fácil unos 100 años. Nada no se va a hacer. Y después está el tajigo en nuestro medio, ¿no? Acá habla del roble, pero el roble no es tan durable como estos otros dos. Aplicaciones en muelles y edificaciones livianas. Al acero, alta capacidad de carga y profundidad. Susceptibles a la corrosión y el costo es demasiado alto. Esa es su desventaja, ¿no? Se utiliza en puentes, industrias y para grandes cargas. Donde el hormigón no aguanta el acero, pero es con plata. Hormigón armado, resistente, durable y versátil. Eso es una gran ventaja, que sea versátil. Vos fabricar de hormigón lo que te dé la gana. Costo alto, instalación más compleja. Bueno, es costo alto comparado con la madera, ¿no? Pero no con el acero. Edificios altos, puentes y plantas. Plantas industriales se refieren, no plantas vegetales. Cabezales. Los cabezales son elementos prismáticos de hormigón armado diseñados para transmitir las cargas del soporte o muros portantes hacia los grupos de pilotes. Al determinar el número de pilotes que debe soportar un cabezal, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. Pilotaje estable con 3 o más pilotes. Pero también construimos hasta con 2 pilotes. Mínimo 2 pilotes. O sea, una columna hasta con 2 pilotes se construye cuando no es muy importante la edificación y no tiene muy fuertes esfuerzos horizontales. Básicamente casi cuando son todos verticales. Con 3 ya te da mayor estabilidad, porque si vos pones 2, si tenés 2 vas a tener estabilidad en una dirección, ¿se dan cuenta? Pero en la otra su inercia es muy baja, no va a tener mucha estabilidad, estando los dos así. Hacia acá no hay estabilidad, pero hacia acá sí hay, porque están arriostrados, estos dos están arriostrados entre ellos, y no va a ser fácil que se vuelque para este lado, pero sí va a ser fácil que se vuelque para este otro lado. Por eso es que acá menciona pilotaje estable a partir de 3 o más pilotes. ¿Ya? El número mínimo de pilotes para garantizar la estabilidad sin arriostramiento es de 3. Pilotaje con 2 pilotes. Si el diseño requiere únicamente 2 pilotes, es necesario arriostrar en la dirección perpendicular al eje que une a ambos pilotes. Es decir, si estos son los 2 pilotes, el eje que une a ambos pilotes es este, y hay que arriostrarlo en la dirección perpendicular a este eje, es decir, en esta otra dirección. Tendríamos que arriostrarlo con otros elementos adelante y atrás para generar esa estabilidad que está faltando en esta dirección. ¿Se dan cuenta, no? Pilotaje con un solo pilote. En caso de utilizar un solo pilote, será imprescindible arriostrar en las dos direcciones para garantizar la estabilidad en las dos direcciones. Normalmente no se hace pues, con un solo piloto. Normalmente mínimamente con 2. Lo que hacemos acá, ¿no? En la ciudad. Y mejor si son de 3 para arriba. El cálculo parte de los datos conocidos como las acciones transmitidas por el soporte y la capacidad portante admisible de cada pilote.
Estos datos determinan el número mínimo de pilotes bajo cada cabezal, cumpliendo con las condiciones de resistencia del conjunto de pilotaje. Cuando además de las cargas verticales existen cargas horizontales, como las provocadas por el viento, será necesario inclinar algunos pilotes para resistir dicha fuerza. Ya se lo imaginarán, inclinar algunos pilotes para resistir dicha fuerza. Sin embargo, las cargas horizontales generadas por el viento no requieren mayor preocupación si no superan el 3% de las cargas verticales. Ese es un buen dato. Hay que analizar si las cargas horizontales son mayores o menores al 3% de las cargas verticales. Si son más del 3% hay que preocuparse. Finalmente, las formas y dimensiones en planta de cabezal dependerá de varios factores. El número de pilotes que tienen en el diseño, los esfuerzos aplicados para las columnas y la separación mínima entre ejes de los pilotes. Es decir, hay unas tablas donde te dice cuál es la separación mínima que debe haber entre un pilote y el otro pilote, y dependiendo de la cantidad de pilotes que te salga después de haber distribuido las, no sé, 100, 200 toneladas entre N pilotes, vos tenés la forma del cabezal para esa cantidad de pilotes. Y eso está básicamente tabulado. Estos aspectos, dice, deben analizarse cuidadosamente para garantizar un diseño funcional y seguro. Vigas de arrastramiento, las vigas de cimentación se disponen por tres motivos principales. Para soportar esfuerzos horizontales provocados fundamentalmente por la acción sísmica, para centrar zapatas o encepado que deben resistir un momento que bien no puede ser resistido por los elementos de cimentación, o bien no se quiere trasladar al terreno. Estas vigas se denominan centradoras, ya que absorben los esfuerzos flector del encepado o zapata, siendo que la respuesta excéntrica se convierte en centrada. Va a hacer que la fuerza excéntrica se convierta en centrada. Como vigas de recogida de las cargas lineales sobre cimentación, estas vigas suelen ser necesarias al menos en el perímetro de la construcción. Para recoger las cargas del cerramiento pueden ser vigas propiamente dichas, es decir, elementos que trasladan por flexión la carga hasta los encepados o zapatas adyacentes, o pueden ser zapatas corridas, dependiendo de la elección entre una u otra, que será según la capacidad del terreno para recibir las cargas. Se armará el elemento de una u otra forma. Y ahí está el cálculo de pilote. Las cargas actuantes en un pilote, cargas transmitidas por el encepado, el peso propio del pilote, el rozamiento negativo en caso de que esté presente. Los encepados generalmente transmiten tres tipos de esfuerzos a los pilotes: axiales, momentos y cortantes. Los esfuerzos axiales son principalmente, mientras que los momentos son principales, mientras que los momentos y cortantes son secundarios. Y en la mayoría de los casos despreciables en comparación con los axiales. Los momentos generados en los encepados se distribuyen de dos maneras. En encepados con 3 o más pilotes, mediante pares de fuerzas generadas por los pilotes. En encepados con 1 o 2 pilotes, a través de vigas centradoras que absorben dichos momentos. Las fuerzas horizontales suelen ser pequeñas, sin embargo, si son significativas, se puede manejar utilizando alternativas como el rozamiento de losa o los empujes del terreno sobre el perímetro de la construcción. En caso de que los pilotes deban resistir estas fuerzas horizontales, será necesario dimensionar adecuadamente para cumplir esta función, es decir, meter pilotes con un ángulo de inclinación. Para calcular los esfuerzos axiales transmitidos por el encepado a cada pilote, se asume como práctica habitual que los pilotes están biarticulados. Y número 2, el encepado es infinitamente rígido. Esta hipótesis simplifica el cálculo, ya que la mayoría de los encepados se diseñan como estructuras rígidas. Sin embargo, garantizar la rigidez del encepado se vuelve más complejo en casos con más de 4 pilotes.
Y ahí tenemos un esquema de cómo, si nosotros tenemos una fuerza horizontal importante, debemos de trabajar con pilotes con un ángulo acá de inclinación. Si la fuerza horizontal es importante. En caso de tener básicamente todo como fuerzas verticales, entonces son pilotes verticales nada más. Está en el Jiménez Montoya también. R sub I Z, carga en un pilote cualquiera, producida por la carga vertical. F sub Z, carga vertical total, incluyendo el peso del encepado. Ese es el F sub Z. El E sub X y el E sub Y, excentricidades de dicha carga. El I sub X, momento de inercia del pilote respecto al eje que pasa por el centro de gravedad, y momento de inercia del pilote respecto al eje Y. Y N es el número de pilotes verticales. Esta N. Esa es como la resultante de los pilotes, de lo que van a aguantar los pilotes. Y ahí tenemos la ubicación de un ejemplo de ubicación de pilotes. Importante de que la ubicación de estos pilotes tiene que ser simétrico en el cabezal. Es decir, si nosotros ponemos un pilote acá a una determinada distancia, entonces por simetría debemos de poner otro a la misma distancia, en la misma ubicación. Simétricos en X y simétricos en Y. Tienen que ser la cantidad de pilotes que pongamos. ¿Ya? En lo posible, ¿no? Tendríamos que manejar una simetría. Por eso aquí están 3 arriba, 3 abajo, y bueno, tiene 4 acá. Entonces hay simetría en los ejes. Eso es importante considerar para mejorar la funcionalidad de los pilotos, ¿no? La trabajabilidad del piloto. Ya, quiero mostrarles la parte constructiva para después ya pasar a ver el tema de los cálculos, ¿no? Por punta, por rozamiento. Los estribos de los pilotes y después el cálculo de los cabezales. Aquí están los cabezales. Dependiendo de la forma del cabezal, aquí este cabezal, por ejemplo, 2 pilotes. En este otro que tiene esa forma tendría 3 pilotes. Esto de la biela para calcular. Ya este es el diseño de los cabezales, ¿no? Las armaduras que van a ir en los cabezales. Y eso. Aquí vamos a ver unos videitos de un delicado de unos pilotos. Este, por ejemplo, es un videito del delicado de
que si no lo marcan, no van a saber cuánto entró el petróleo. Tienen que tenerlo bien marcadito para saber cuál es la profundidad que ya está entrando, porque va a haber un momento, o puede haber un momento en el cual ya el piloto no va a querer entrar más. No va a querer entrar más, va a llegar al rechazo y ahí se queda. Pero tenés que saber cuánto ha entrado ese piloto, tenés que tenerlo en tu libro de órdenes, tenés que tenerlo en el documento, en el plan ASBIL, tiene que verse claramente cuánto ingresó ese piloto. Ya, cuánto logró. Para este tema de levantar los pilotes, fíjense ustedes que aquí en el pilote mismo se deja unos fierritos. ¿De dónde lo van a lanzar? El que va a cargar los pilotes con su grúa no viene y lo amarra de cualquier lado, porque estos fierritos están ahí, es como si lo diseñaras vos, una viga con su propio peso, con un apoyo acá y otro apoyo acá. Entonces te va a generar un diagrama de momentos definido, y ese diagrama de momentos requiere cierta cantidad de fierro abajo o arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que va a venir y lo va a amarrar de cualquier lado y lo va a quitar si lo hace así. Se va a partir el pilote. Hay que dejarle, el que te vende el pilote te deja los ganchitos y con eso vos vas y directo enganchado y sabes que de ahí es lo que se tiene que alzar. No es de cualquier lado. Que se alza el pilote que es, digamos, reglamentado. ¿Han visto ahí abajo qué hacía ese hombre? ¿Quién se imagina qué estaba haciendo? ¿Ah? Estaba verificando la plomada del pilote. Estaba verificando si el pilote está vertical, si no está un poquito inclinado. Eso estaba haciendo. Entonces eso tiene que verificarse bien. Por una mínima inclinación que inicie el golpe, imagínense una longitud de 10, 12 metros. Eso va a quedar inclinadísimo. Tiene que ir lo más vertical posible. Eso. Casi 8 metros entró ese pilote, debió ser de 10 metros más o menos. Entonces. A ver, este de acá creo que. Hable.
o CPI 4 no ha perforado. Los pilotes in situ son una técnica de cimentación profunda. Se ejecutan en excavaciones realizadas en el terreno mediante cuchara o hélice, dependiendo de la tipología del terreno a perforar. En esta excavación se introduce una armadura de acero y posteriormente se hormigona. En función del tipo de terreno, los pilotes in situ pueden ser de intubación recuperable o CPI 4, con lodos pixotrópicos o CPI 6 y CPI 7 o perforación sin ningún tipo de contención. Al entrar a la obra, el personal irá equipado con los EPIs obligatorios: casco, ropa de trabajo, chaleco, guantes, calzado de seguridad y protección ocular y auditiva. La plataforma de trabajo debe tener zonas separadas para las diferentes actividades de la obra, ser horizontal, estable y con el terreno compacto, con el área de trabajo perfectamente delimitado y señalizado y con las zonas de paso de maquinaria y personal libres de obstáculos. Los elementos de izado deben ser revisados periódicamente y sustituidos en cuanto presenten deficiencias. Está terminantemente prohibido permanecer bajo las cargas suspendidas o en el radio de acción de la grúa. También queda prohibido el acopio de materiales a menos de 2 metros del borde de cualquier talud o excavación. Antes de comenzar los trabajos con la máquina, se deberá verificar que funcionan los elementos de seguridad, como avisadores acústicos, parada de emergencia o limitadores de carga, y comprobar que no existen herramientas u objetos que puedan caer o desprenderse en el izado del mástil. Para el montaje del equipo o cualquier otro trabajo en altura, se dispondrá de elementos mecánicos de elevación y se usarán obligatoriamente con el arnés de seguridad anclado a un punto fijo. El ascenso y descenso de las cabinas de las máquinas se efectuará mediante las escalerillas que llevan incorporadas o los accesorios dispuestos para este fin. La máquina debe situarse de manera estable en la zona de trabajo, que se mantendrá lo más limpia y ordenada posible. Debe haber una buena coordinación entre maquinista y ayudante durante el posicionamiento del equipo en el punto de perforación. El maquinista permanecerá en la cabina mientras el equipo esté en marcha. Todos los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción de la máquina durante la operación. Y se emplazará una protección en el perímetro del pilote antes del comienzo de la perforación. La descarga de terreno se debe realizar a ras de suelo para evitar proyecciones sobre los trabajadores presentes en la obra. A la hora de medir la profundidad de un pilote, el ayudante deberá ir equipado con un arnés atado a una línea de vida o un punto fijo si no existe una protección eficaz. En el caso de un pilote entubado, se tendrá en cuenta que la intubación sobresaldrá al menos 90 centímetros de la cota cero y en caso contrario se instalarán barandillas de protección. En el caso de pilotes con lodos, se tendrá cuidado de mantener la plataforma de trabajo en buen estado y se evitará que la maquinaria pase por encima de las mangueras u otras instalaciones existentes. El acceso. ¿Para qué es el lodo? Para que se desmorone, ¿no? Para los suelos blandos se lo hace con lodo, con precipitación de lodo para que vaya protegiendo el plato. Y es peligroso cuando los pilotes son arriba de 60 centímetros, ya es de 40 nomás, ya es peligroso. Que alguien se caiga, ese es el peligro. Eso, los desarenadores deberá contar con protecciones colectivas que eviten las caídas a distinto nivel. Los sacos de bentonita estarán recogidos.
metros y no se apilarán más de 2 palés de altura. Los trabajadores utilizarán gafas de protección, guantes y mascarilla cuando se introduzca la bentonita en la mezcladora. Para el cambio de picas de la barrena se deberán emplear útiles especiales y gafas de seguridad, evitando golpear directamente la biblia de las puntas. Durante la retirada de tierras, la pala permanecerá fuera del radio de acción de la pilotadora o con esta parada. Antes de izar la armadura, se comprobará que no haya barras, cercos sueltos u otros elementos que puedan caer durante el izado y que las asas estén bien soldadas. Todos los elementos de izado tienen que estar en perfecto estado y ser adecuados al peso de la armadura. Nadie deberá permanecer en el radio de acción de la máquina o la grúa mientras se eleve la armadura hasta que no esté en posición vertical. Se comprobará que los solapes de las armaduras cumplen las normas de proyecto y después se procederá al centrado y aplomado de empalmes de armadura, siempre mediante cuerdas de retenida y nunca en contacto directo con las manos del trabajador. Si se utilizan grupos de soldadura, tanto el soldador como su ayudante deben utilizar los equipos de protección adecuados y tener un extintor en las proximidades. Un operario limpiará la hormigonera. Un extintor en las proximidades. Vean esto de acá. ¿Para qué? Para que no toque el costado. Para garantizar el recubrimiento de los pilotos. Esto es una pelea para hacerlo hacer con los albañiles en obra. Normalmente no lo quieren colocar porque toma tiempo. Dejarle ahí su separador para que no se apegue a las paredes y deje su recubrimiento. Que el acero no se pegue a pegar a las paredes. Tiene que ser en esta forma porque tiene que permitirle bajar. Digamos. Si no es en esa forma, se va a trancar. Proximidades. Un operario guiará la hormigonera hasta su posición de vertido, prestando especial atención al despliegue guiado de la canaleta hasta el embudo para evitar atrapamientos y golpes. Durante la operación de vertido, el operario utilizará gafas antiproyecciones para protegerse de las salpicaduras de lechada de hormigón. Las bombas de impulsión de lodos dispondrán de todos los medios de protección eléctricos y su colocación se realizará por personal especializado. La incubación se irá retirando con la pilotadora o grúa auxiliar según el progreso del hormigonado, manteniendo siempre la zapata sumergida en el hormigón. El ayudante no deberá sujetar los tubos por sus extremos ni introducir los dedos dentro. Además, deberá aplomar perfectamente los tubos para evitar ser golpeado por estos durante su elevación. Cuando comience el fraguado del hormigón, se procederá a la extracción de los tubos mediante la utilización de un gato hidráulico. Para evitar la posibilidad de vuelco de la grúa, esta solo se utilizará cuando la tubación recuperable esté suficientemente suelta del hormigón. Una vez finalizado el pilote, se deberá señalizar y balizar a 1 metro del borde y tapar con vallas o con protectores de PVC si queda a ras de suelo.
No permanecer bajo cargas suspendidas. Utilizar correctamente los equipos de protección individual. Debe haber una buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. No permanecer en el radio de acción del equipo durante la perforación o la introducción de la armadura. Cubrir y vallar los huecos con riesgo de caída. Buenos amigos, somos estudiantes de la Universidad de Son barrenados en el terreno. Este tipo de hormigón, muy posiblemente hubiéramos tenido que estabilizar las paredes del agujero mediante lodos bentoníticos o mediante otros sistemas como polímeros o encamisados del pilote. Mediante este sistema, que es el sistema clásico de los CPI-8, esto no es necesario y la ejecución se simplifica bastante. Estamos ya extrayendo los últimos metros de la barrena. Esa barrena va saliendo y por el medio va entrando el hormigón. Es decir, la barrena la van levantando y por ese tubo que viene del medio, ese tubo del medio, va entrando el hormigón. Entonces ya están hormigonando ese tubo. Sale un poco del hormigón que se ha introducido. Tenemos aquí una pequeña excavadora preparada para ayudar en las tareas de retirada del material que ha ido saliendo del agujero. Según la normativa, ya sea las antiguas normas tecnológicas de la edificación o el actual código técnico de la edificación, solamente es necesario armar los pilotes los 6 primeros metros, por un motivo muy claro, y es que conseguir profundidades mayores con un hormigón convencional es prácticamente imposible. Por eso, precisamente, los pilotes de toda la vida se han armado únicamente los 6 primeros metros. Este no es el caso, porque estamos haciendo lo que se ve en las imágenes, está haciendo la ejecución de los pilotes de un muro cortina de pilotes que servirá para contener la excavación del edificio medianero, edificio vecino, que es el que queremos proteger y evitar daños. Se está subiendo ya la armadura, se sube colgándola del mismo émbolo de la máquina y a continuación la vamos a introducir. Un tema muy importante tener en cuenta en el momento de proyectar y diseñar este tipo de pilotes es que las mismas dimensiones de la máquina pilotadora hacen que no podamos acercarnos demasiado a la medianera o a elementos que impidan la circulación o el movimiento de la máquina, con lo cual estos pilotes siempre tienen que estar separados una cierta distancia. 60 centímetros a eje del pilote es lo más habitual. Aquí ya estamos introduciendo la armadura en el hormigón fresco. Veamos con qué facilidad se está introduciendo la armadura. Es una maravilla. Claro, ya si nos preguntamos cuál es el recubrimiento exacto que tiene este pilote a lo largo de toda su profundidad, veremos que no lo podemos asegurar de ninguna manera. El recubrimiento será más una entelequia, un parámetro de oficina que no una cosa que se ajuste a la realidad. Bueno, estamos ya acabando de introducir la armadura. Tenemos un solo operario que simplemente va ayudando un poco a introducirla.
Y ahora incluso veremos que dejan de ayudarla. Los trabajadores se retiran un momento, ahora lo veremos. Y la armadura continuará bajando sola. Aquí la tenemos. La armadura está bajando simplemente por su peso propio. Esto yo no lo había visto nunca. Ya ahora viene la máquina excavadora y bueno, acaba de ayudar con la pala a introducir la armadura. 12 metros. Y vemos que sigue bajando. Llegará un momento en que dejará de bajar, más que nada porque habrá llegado al extremo inferior del agujero, de la excavación. En esta obra hay otros pilotes que no forman parte del muro cortina, sino que se colocan en la mitad del solar, que son los pilotes que recibirán los encepados y aguantarán los... Este pilotaje solamente se está haciendo para proteger al vecino, ¿no? Con toda seguridad, este edificio va a bajar 1 o 2 sótanos. Van a acabar. Una vez que ponen los pilotes, empiezan a acabar. Entonces ese pilote va a soportar al edificio vecino. Y empiezan a acabar y a poner pantallas entre ellos para proteger toda la tierra que no se venga. Entonces seguramente si han puesto un muro de cortina de 12 metros, por lo menos 6 van a bajar, 2 subsuelos. Y de ahí recién van a pilotear para aguantar la carga del edificio. Y con toda seguridad ese pilotaje va a ser más estricto. No va a ser como este, porque este es solo para soportar nomás al edificio de al lado, mientras se construye desde abajo el otro, ¿no? Y desde abajo van a salir con un muro de contención ya definitivo que va a resistir las cargas laterales del suelo que está por debajo del edificio que está al lado. Pilares, estos pilotes también se están ejecutando en este momento, pero no lo utilizaremos entonces total. Y entonces tomaremos la medida, el diámetro del círculo que queda en este momento cuando retiramos el cono de Abrams. Aquí hemos visto pues, que el asentamiento es total. Y entonces tomaremos la medida del diámetro. Hay que tomar la medida del diámetro en 2 direcciones ortogonales. Aquí lo tenemos. La medida que obtenemos es de 57 centímetros, que es un valor habitual para este tipo de hormigones. Incluso se podría dar el caso de determinados hormigones autocompactantes que fuera mayor. Y ahora, pues bueno, veremos como curiosidad cómo va llenando las probetas. En este caso serán probetas cúbicas, no porque se trate de un hormigón especial. Se podrían utilizar probetas cilíndricas. Aquí en España estamos más acostumbrados a la probeta cilíndrica, pero hay que reconocer que las probetas cúbicas son más fáciles de ensayar y además generan menos residuos en el medio ambiente. No se necesita realizar el enrase de las caras, de una de las caras del cilindro con productos contaminantes, azufre y demás. Está picando con barra y bueno, acabando de picar con el martillo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Para tener una idea general, acá en el Smart hicimos 56 pilotes. 56 pilotes bajo platea, porque es platea pilotada ese edificio. La platea es de 70 de espesor, de 70 centímetros, debe ser algo así. Y abajo están los pilotos, 56 pilotos. Y los pilotes varían en profundidad más o menos entre 12 y 16 metros, más o menos. Y su diámetro es 38 centímetros, algo así. 38 centímetros, de todo. Los hizo Incotec, todos son verticales. ¿Ya?
Para información, como un dato, ese edificio tiene 15 pisos. El lote tiene 460 metros cuadrados. Y básicamente todo el lote se ha hecho la platea, ¿no? Básicamente solo hemos dejado los 5 metros de frente y de ahí para atrás todo es platea. Platea pilotada. Y de ahí salen ya las columnas. Eso es, este día miércoles se va a hacer el vaciado de la piscina. Ya terminamos ya. Se terminó todo ya. Falta la piscina nomás, el vaciado de la piscina y se acabó el tema de hormigones. Salen ellos y ya entraron los de muros de ladrillo y ya están por el piso 7 más o menos. Cerrando todos los muros. Y los plomeros y eléctricos ya empezaron en planta baja. Esta semana empezaron a hacer su trabajo. Y después de que salgan los plomeros eléctricos, recién viene el tema del revoque, interior, y la carpeta. Y después recién viene el cielo raso o cielo falso. Nosotros vamos a meter cielo raso a la mayoría y en algunos lugares nomás vamos a hacer cielo falso, donde tenemos tuberías que se ven, digamos. Y después de eso ya viene el colocado de piso. Bueno, antes del colocado de piso viene una mano de pintura y después viene el colocado de piso, ¿no? Después de haber colocado las ventanas y todo eso. Más o menos el orden. No sé si tienen seguro, podemos ir a mirar el vaciado del día miércoles, los que tengan. Les dije la anterior vez, pásenme una lista y no me pasaron, entonces no se hizo. Pero si ahora quieren ir a ver, podemos ir con un grupo de personas. Porque es en el piso 15 y no hay, o sea, ahí no hay nada. Y a veces no faltan los ociosos o los que quieren suicidarse. Por eso es que hay que tener seguro. Ok chicos, ahí vamos a quedar, nos vemos el día martes.